los temas que conversamos esta noche con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Soledad. A ver, lo que hemos visto estos días con el caso MOB Araucanía, ¿podríamos decir que se trata de un símil en estos tiempos de lo que fue en su momento el caso MOB Gate? Bueno, esperemos que no y que, como ha expresado el ministro Moreno, esta sea una situación acotada simplemente a la región de la Araucanía, pero efectivamente los antecedentes que se han conocido hasta acá por la opinión pública, a partir sobre todo de la filtración de este audio entre el empresario Fulgeri y el exdiputado Afún, son bastante complejos y deben ser investigados de manera profunda. Lo que se está viendo acá es la posible existencia de pagos que son extraños a lo que la ley permite para agilizar algún tipo de gestión al interior del MOB, y eso por supuesto no es algo que debiera ocurrir. Se ha conocido simultáneamente que hay otras 12 aristas, investigaciones abiertas en la misma Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, y eso es lo que hace especialmente complejo el tema, pero esperemos, como se ha dicho, que sea una situación que esté solo circunscrita a la región de la Araucanía. Sí, no es el único caso de este tipo que ha afectado al MOB y en ese sentido, ¿cuánto cuesta regular o sancionar la existencia de sobornos y coimas en el aparato público? ¿Qué es lo que ha fallado durante todo este tiempo? Bueno, en general hemos tenido una legislación que ha sido muy laxa con el tratamiento y el castigo de los delitos de soborno. Hay que recordar que hasta noviembre del año 2018 los delitos tenían una pena especialmente baja, que había sido calificada en muchas ocasiones como derechamente ridícula, incluso por altas autoridades del Ministerio Público, y además con una exigencia probatoria muy alta en cuanto a que se exigía que junto con el pago del dinero se acreditara específicamente una conducta que el funcionario público realizara en favor de la persona que le había pagado. A partir de la modificación que se hizo en noviembre del año 2018, esto cambió y hoy día las penas son un poco más altas. Uno todavía podría esperar que la sanción para el cohecho fuera mayor, y además se quitó la exigencia de ligar este pago con un beneficio específico o con una conducta específica del funcionario público, cosas que diversos actores habíamos reclamado en su momento como un avance importante para modernizar la legislación en nuestro país. Pero hay otra serie de circunstancias que deben ser modificadas en la ley. Por ejemplo, una protección mucho mejor para la persona que denuncia y también para el que delata, y favorecer por lo tanto la delación compensada, y por supuesto mejores atribuciones y controles al interior de los organismos para que estos hechos no se repitan. Y en ese sentido, ¿ha visto algún avance en la agenda anticorrupción y antiabusos del gobierno, más allá del anuncio que se hizo en su momento? ¿Ha habido algún avance en esa materia, que sabemos que es una de las puntas de lanza a la hora de poder contener un poco la rabia que hay en estos momentos de estallido social? Bueno, desgraciadamente eso no ha sido así. Efectivamente, mi opinión es que el estallido social, dentro de las causas que tiene, por supuesto, la más importante es la causa de la desigualdad, y esa desigualdad se ve reflejada también en la desigualdad frente a la justicia. Y por eso casos como el de Penta, SQM, provocaron tanta indignación en la comunidad, porque vimos cómo hechos extraordinariamente graves, pagos, por ejemplo, a funcionarios públicos, financiamiento ilegal de campaña, etcétera, terminaron finalmente sin sanciones que fueran, que tuvieran la proporción respecto a la gravedad de esas conductas. Es parte, creo yo, de todas las condiciones que provocaron este estallido social. Por eso me parece relevante que se impulse una agenda de probidad, de antiabusos, que el gobierno la ha anunciado, pero que hasta el día de hoy no se concreta, ni siquiera se han ingresado esos proyectos anunciados al Parlamento. A mí me parece fundamental que tengamos efectivamente condenas y sanciones mucho mayores, que tengamos procedimientos que permitan efectivamente estos temas investigarlos mejor, y en eso es muy relevante una mejor formulación de la delación compensada, y también evidentemente que los organismos auxiliares, contralores, especialmente la Contraloría, tengan mejores herramientas para evitar que estas prácticas se sucedan. Hay temas que deben enfocarse en la prevención de estas conductas y también, por supuesto, luego en su persecución y sanción. La impunidad en este tipo de materias es evidentemente caldo de cultivo
para que ellas se repitan en el futuro, y creo que la experiencia desgraciada que en ese sentido tuvimos con Penta SQM no ha sido aquilatada debidamente por los legisladores y el Ejecutivo para promover efectivamente modificaciones que hagan que estas conductas no se produzcan en el futuro. Por lo tanto, ¿cree que no hay voluntad entonces por parte de los distintos actores políticos de avanzar en leyes que penalicen los delitos de cuello y corbata? Yo creo, Soledad, que eso es bastante evidente, porque cuando uno ve la tramitación express que han tenido otras leyes que también me parecen importantes, estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en la ley antisaqueos. El país requería efectivamente una ley que castigara de manera mucho más intensa cuando se provocaban saqueos, y eso efectivamente se logró avanzar en muy pocos días y semanas. Bueno, yo creo que ese mismo énfasis, ese mismo impulso debieran tener otras necesidades legislativas que no han tenido ninguna prioridad y ninguna rapidez en su tramitación. Hoy día, por ejemplo, el uso de información privilegiada, una persona que obtiene ganancias a partir de la información que tiene en el mercado accionario, usando y abusando de esa información, tiene también una pena que parte en 61 días. Sigue teniendo nuestro sistema jurídico penas que son bastante desproporcionadas respecto a la gravedad del daño que provocan en el mercado, en la economía. Los casos de colusión que siempre hemos conocido en los últimos años a partir de investigaciones que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, no tenemos hoy día ninguna causa penal por colusión, y eso tiene que ver, creo yo, básicamente porque las exigencias que se le han puesto al tipo penal de la colusión son impracticables, etcétera. Tenemos una serie de materias donde sería necesario tener reformas mucho más profundas, que hubiera una agenda antiabusos potente, importante, y eso hoy día en nuestro país no está sucediendo, no hay prioridad, y la explicación que puede tener respecto de por qué eso no sucede es que no hay voluntad política. Si lo hubiera, igual como la ley antisaqueo se evacuó en 2 semanas, 3 semanas, eso podría perfectamente hacerse respecto de este tipo de materias también. Y volviendo al caso Mopa Araucanía, ¿qué le parece la decisión del ministro Lucas Palacios de haber congelado su militancia en la UDI y haber planteado una serie de exigencias que tienen que cumplir los partidos en casos como estos? Bueno, particularmente a mí me parece una muy buena forma de protestar respecto del ministro Lucas Palacio. Lo celebré en una intervención que tuve a través de redes sociales, por cuanto efectivamente lo que ha ocurrido respecto del exdiputado Asbun es que está hoy día en una situación bastante compleja respecto a la posible participación que él puede haber tenido en estos actos. Y por lo tanto, lo que un partido político, creo yo, debió haber hecho es haber sido mucho más exigente, riguroso en la forma en que eso debe investigarse, y no la actitud que ha tenido la UDI más bien de alguna manera darle apoyo a ese militante. Sí, lo que correspondería, por ejemplo, habría sido derechamente haber congelado la militancia del exdiputado Alfún. Como eso no ocurrió, me parece muy correcto que el ministro Palacios, que fue directamente salpicado con esta denuncia porque está mencionado en el audio que se ha dado a conocer, haya congelado su militancia. A mí me parece un hecho que habla muy bien de él. Sí, eso le iba a preguntar precisamente cuán perjudicial en términos de la lucha contra la corrupción puede ser lo que hizo la directiva de la UDI al prestarle apoyo a Gustavo Asbun cuando todavía hay una investigación en curso. Bueno, son esos hechos, creo yo, los que han y tienen hoy día tan desprestigiada la política, cuando vemos que en general, cuando hay actos de corrupción y los partidos políticos, más que favorecer el funcionamiento de las instituciones, lo que hacen es prestar apoyo, o como sucedió en el caso Penta SQM, en que más bien lo que se hizo fue torpedear la investigación, favorecer cambios de fiscales o impulsar la elección del fiscal nacional con el objeto de que estas investigaciones no siguieran adelante. Bueno, todas esas actividades son las que hoy día tienen a los partidos políticos tremendamente desprestigiados. Que esas conductas, a partir de este caso, que por cierto comparativamente es muy menor, esto que se está investigando en la Araucanía, comparativamente tiene una importancia muy reducida respecto a lo que fue el caso Penta SQM, bueno, que se vuelvan a repetir estas conductas, que vuelvan a haber apoyos corporativos, a mí me parece que es una señal muy incorrecta, y lo que debiera hacerse es favorecer y permitir que las instituciones hagan su trabajo, que el Ministerio Público lo haga. Hoy día hemos conocido que se ha hecho una incautación importante de computadores y evidencia para avanzar en esta investigación. Eso es lo relevante, que el Ministerio Público haga su trabajo con la mayor objetividad posible. A todas las personas les favorece la presunción de inocencia, pero si hay una persona que aparece posiblemente implicada en estos hechos, a mí me parece que lo que debe haber hecho ese partido político de haber congelado la militancia de
la persona implicada y no que como consecuencia de ello más bien otra persona de ese partido haya tenido que congelar su propia militancia. Sí, y a propósito del Ministerio Público y sobre este caso que ha involucrado al fiscal Emiliano Arias con el fiscal nacional Jorge Abot, que ha demostrado las distintas fisuras que existen al interior de la institución, ¿qué opinión le merece toda esta situación y por qué cree que se ha producido todo esto en un momento donde lo que más se necesita es unidad? Mire, sin duda lo que le ha hecho un grave daño al Ministerio Público como institución es la intervención de agentes externos a él, básicamente estoy pensando en políticos, que han intentado influir en las decisiones que se toman en las causas. Esa influencia ha sido nefasta para el funcionamiento del Ministerio Público y debiera ser algo que nos preocupe en el futuro respecto especialmente a la forma en que se eligen las altas autoridades, y estoy pensando en el fiscal nacional y en los fiscales regionales. Lo que ha sucedido en estas últimas semanas con esta contienda entre el fiscal nacional y uno de sus fiscales regionales, por cierto, lo que hace, como lo expresara en estos días un ministro de la Corte Suprema, es desprestigiar al sistema en su conjunto, y a mí me parece que ningún bien le hacen a la institución. Lo que la ciudadanía espera es que el Ministerio Público concentre todas sus energías y la de todos sus fiscales en perseguir los graves delitos que están ocurriendo en estos días en nuestro país, no solo los que tienen que ver con seguridad ciudadana, sino también las violaciones a los derechos humanos que han habido y también los saqueos y los incendios. Es mucho trabajo que tiene el Ministerio Público donde debiera concentrar sus esfuerzos. Que parte importante de los esfuerzos de sus máximas autoridades estén hoy día en reyertas internas y pequeñas, obviamente lo que provoca es desazón en la comunidad y desconfianza de ella hacia la institución. ¿El fiscal nacional favoreció a alguien dentro de la Fiscalía mientras usted fue parte del Ministerio Público? Mire, no es ningún secreto que a propósito de las actuaciones que tuvo el fiscal nacional y el fiscal regional, tanto yo en mi calidad de fiscal jefe de alta complejidad como mi colega Pablo Norambuena renunciamos a la fiscalía, que es el acto de mayor protesta que uno puede tener respecto a las actividades que hacen sus superiores. Y lo que nosotros denunciamos en su momento, estoy hablando de justo a esta época, 2 años atrás, año 2018, fue que lo que existió fue un tratamiento excesivamente benevolente con los políticos involucrados en las causas de financiamiento ilegal de la política, que significó que inmediatamente asumió el fiscal nacional Abbott nos apartara a el equipo investigador que estábamos llevando adelante esa investigación del caso SQM y nombrar un nuevo equipo de fiscales, y que luego se comenzaran a tomar decisiones que derechamente significaron impunidad en esas investigaciones. Estoy pensando en haber suspendido condicionalmente, por ejemplo, a senadores en ejercicio que tenían importantes responsabilidades e incluso ya habían sido desaforados por la Corte Suprema. Decisiones de ese tipo, o dejar sin efecto la imputación por un cohecho que se había hecho al ex subsecretario de Minería. Todas esas decisiones que fueron tomadas por las más altas autoridades del Ministerio Público provocaron nuestra renuncia de la institución y sin duda a mí me parece que han contribuido al clima de impunidad que respecto a estos delitos hoy día la ciudadanía legítimamente siente. Usted ha denunciado ese tipo de delitos, representa un sector de la población que ya está cansado de los abusos y al mismo tiempo usted ha mostrado su respaldo a la opción apruebo en el próximo referéndum del 26 de abril. ¿Ha pensado ser candidato a la Convención Constituyente? Mire, yo estoy muy de acuerdo con que Chile necesita una nueva institucionalidad y por lo tanto creo que esa nueva institucionalidad parte con la posibilidad de construir entre todos una nueva constitución. Me parece que la opción apruebo es efectivamente la que nos puede ayudar a salir de este atolladero. No es sin duda la panacea y la varita mágica para solucionar los problemas, pero sí va a permitir que tengamos un entendimiento entre los ciudadanos en que exista mucho mayor igualdad y una mejor distribución del poder. Y por lo tanto sí estoy obviamente a favor de una nueva constitución, como las encuestas indican además está la gran mayoría del país. Dicho eso, también he manifestado públicamente que no está dentro de mis intereses postularme a alguna opción como constituyente, opción que me parece muy legítima, pero he dicho desde ya que no va a ser una opción que yo tome. Bien, pues exfiscal Carlos Gajardo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que esté muy bien. Le agradezco a usted, Soledad, por esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches.